Hola, ¿qué tal a todos? Hoy os voy a hablar de algo un poco distinto comparado con lo que he hecho hasta ahora, pero básicamente quería empezar a hablar de libros y de, sí, autores que me llaman la atención, que eso es algo que me gustaría también hacer para el canal, aparte de hacer análisis de películas también. Entonces, hoy os voy a hablar del primer libro que me ha venido a la mente, que es uno que me estoy leyendo ahora mismo, que es La rebelión de las masas por Ortega y Gasset. Esta edición es muy antigua porque la compré en una librería de Barcelona, en el barrio de las Letras se supone que es, pero que ahora ya está inundado por turistas en el centro. Y la verdad es que me ha llamado bastante la atención porque no es un libro tan común. Yo me imaginaba que iba a ser mucho más complicado y tal, pero la verdad es que se lee bastante bien. O sea, obviamente es un tipo de escritura un poco antigua y tal, porque es de los años 40, esta edición por lo menos, que no creo que sea la primera edición. Y me parece bastante interesante, la verdad. O sea, yo nunca había leído nada de José Ortega y Gasset y de hecho este es el típico libro así de literatura y tal, pero que nunca te planteas de verdad leer, a no ser que te obliguen a leerlo en el cole, que es el caso también, por ejemplo, del Quijote y tal. O sea, yo son libros que la verdad es que a ver si me animo un poco con este canal y tal y empiezo a leérmelos. Sobre todo porque había algunos que es que eran muy cansinos y no me gustaron para nada. Y bueno, en este caso la verdad es que todavía voy bastante por el principio, como podéis ver. A ver si os lo enseño. Y entonces era solo la primera impresión. Entonces, como primera impresión, la verdad es que, y aquí, a partir de aquí, voy a empezar a hablar de spoilers, ¿vale? Os lo digo, si os lo queréis leer es bastante interesante, habla acerca de política y son reflexiones, yo creo que toca un poco la filosofía y tal, y está bastante ambientado por lo menos en el principio, en una parte global, no está tan enfocado en España, porque yo me creía que iba a ser algo como muy de la cultura española y muy de la situación de España, y bueno, obviamente es desde el punto de vista de alguien que vive ahí, pero no está tan enfocado, o sea, habla del mundo global y tal, y de los cambios que hay. Y me recuerda un poco el manifiesto comunista, que no sé si lo habéis leído, que eso también será para algún otro vídeo, porque la verdad es que me gustaría estar hablando de libros que he estado leyendo últimamente, pero aquí, como he dicho en otro vídeo, me acabo de mudar en un estudio porque estoy aquí en Louvain-la-Neuve, no estoy en Luxemburgo, y entonces no tengo todos los libros que he leído. Pero bueno, ahora acerca de este libro de aquí, entonces, empieza con unos hechos o sea, el primer tomo se llama El hecho de las aglomeraciones y la verdad es que es bastante interesante porque es como que él empieza a usar palabras que intenta definir. Entonces, por ejemplo, él con lo que dice de aglomeraciones es el hecho de tener a mucha gente en el mismo sitio, con lo de las ciudades y tal, si no recuerdo mal, ¿eh? Que aquí también lo estoy pasando por encima de la mente y debería haberlo hecho, pero no lo he revisado antes de hacer este vídeo. Pero de lo que me acuerdo, que es básicamente lo que me voy a acordar cuando acabe el libro, así que también eso es importante, es el hecho de que todo el mundo se esté mudando a las ciudades y que está habiendo un cambio en el que las masas, es decir, la gente común, están empezando a tener cada vez más y más poder en la sociedad en la que se está construyendo. Entonces, esto está hecho en los años 40, que es después de la Guerra Civil, y ya se está desarrollando Europa, y la verdad es que en la segunda mitad del siglo XX es cuando Europa más crece. Entonces, yo diría que igual esto es durante los años 40 y tal, que es justo cuando estamos empezando a ver cómo la gente que antes eran los campesinos, que no iban al cole, que no tenían ningún tipo de servicio y que sobre todo no contaban como algo importante en la sociedad, de golpe se ha vuelto algo mucho más importante y están empezando a cobrar una importancia mucho más grande a nivel política y a nivel económica, sobre todo. Y entonces, él, José Ortega y Gasset, habla desde el punto de vista de un intelectual y yo creo que igual de esa parte, de ese aspecto de la sociedad que antes era lo que se dice la élite. Entonces, yo personalmente no me sé la biografía de José Ortega y Gasset y no sé si era un noble o si era uno que tipo artista y que luego le han dado más
fama y luego como que ha hecho más dinero o algo, no tengo ni idea, pero él habla desde el punto de vista de lo que es la élite y la gente educada, porque además él también defiende la idea de que una aristocracia, como por ejemplo la aristocracia francesa, que tenían estos palacios enormes en Versalles y tal, son un asco y que eso no es lo que él define como una parte de la élite educada, refinada, que usa los recursos bien, que tiene mucha inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él no está definiendo solo por el mero hecho de tener aristocracia, como por ejemplo pasaba en Francia, sino también del hecho de tener una élite que tenga toda esta importancia. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, el caso es que durante el siglo XIX teníamos un 1% de la población que tenía toda la importancia económica, social, toda la educación, etcétera, y a partir de los años 30, 40, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que eso además es verdad, eh, toda la gente ha empezado a subir de nivel social y de ir y ser gente totalmente común, se han vuelto personas mucho más importantes. Y entonces él dice, por ejemplo, que en las cafeterías y en los restaurantes ahora hay mucha más gente común y ahora se está teniendo un movimiento en el que él dice que están como tirando de la élite para que todas estas personas que antes tenían la educación, etcétera, 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 están cayendo y rebajándose de nivel porque están tirando de ellos para que ellos vuelvan y se acerquen a ese cierto nivel para tener más importancia, sobre todo económica, él dice. Y lo que pasa es que también es como gente que no tiene clase, gente que es muy cómoda, gente que no trabaja, según él, que no se esfuerzan y que no tienen una mentalidad como racional e intelectual, sino que es una mentalidad más de lo que veo, lo quiero y abuso de eso lo máximo posible, pero luego no hago esto otro que requiere mucho esfuerzo, pero sí que hago esto porque esto sí que es muy cómodo y es muy guay. Y entonces habla también de las modas y habla, por ejemplo, de una chica que dice que no va a un baile si no hay por lo menos 200 personas. Y entonces yo había aspectos en los que no estaba de acuerdo porque me parece una manera muy eh, juzgadora, no sé si juzgadora, pero una manera muy clasista de pensar. Y entonces, obviamente eso choca mucho con la mentalidad que tenemos ahora mismo, y es que este libro está hecho hace casi 100 años, entonces tampoco estoy ahí diciendo, ah, bueno, no estoy de acuerdo, etcétera. Pero, por ejemplo, me da la sensación de que cuando me leí el manifiesto comunista, la verdad es que no sabía que lo iba a relacionar tanto a ello, pero os lo recomiendo porque es un libro así. O sea, es súper cortito y está hecho para la gente que no tiene educación. Porque el comunismo al fin y al cabo era una idea que surgió de la gente que tenía menos dinero y de Karl Marx, etcétera, que eran filósofos y profesores, y decían, vale, esto va a ser nuestro manifiesto, pero lo va a tener que leer gente que no ha ido nunca al cole, gente que tiene cero educación. Entonces hablan de una manera muy, muy simple y yo creo que el manifiesto comunista es exactamente lo que choca con la mentalidad que tiene José Ortega y Gasset. Porque José Ortega y Gasset también dice que es como un movimiento en el que siempre quieren que todo el mundo esté al mismo nivel y que todo se aplane. Lo que pasa es que también, según José Ortega y Gasset, que yo creo que esto lo habla ya en la segunda parte, uy, perdón, que es la de, a ver si me sale, la subida del nivel histórico. Entonces, él defiende la idea de que da igual qué tipo de sociedad tengamos, siempre va a haber una cierta aristocracia. Y eso además es verdad. Y eso sobre todo se ha visto ahora que con los países comunistas pues tenemos un cierto porcentaje de la sociedad que tiene todo el poder y que tiene todo el dinero. Entonces da igual. La idea de ser comunistas, de que seamos todos iguales, al fin y al cabo, según José Ortega y Gasset, no funciona nunca porque siempre hay gente que va a estar arriba del todo y siempre vamos a tener una cierta élite o una cierta aristocracia. Y entonces, luego también, por último, habla del tercer tomo, que es justo el que yo me había acabado, que lo llama La altura de los tiempos. Entonces, en La altura de los tiempos habla acerca de que comparado con cómo se vivía antes, ahora mismo estamos en un momento en el que está como cayendo la civilización, me parece, o sea, como desde un punto de vista bastante pesimista, no lo ve como algo tan positivo. Y el único ejemplo que da, por lo menos en este caso, y que según él es el ejemplo más claro, es del Imperio Romano.
porque el Imperio Romano llegó a florecer y a invadir gran parte de lo que era el mundo en aquel momento para ellos, pero luego hubo un momento en el que la gente común empezó a pedir más derechos y en el que todo el mundo empezó como a rebajarse a un cierto nivel y dice que a partir de ahí hubo una catástrofe a nivel de sociedad y todo se derrumbó y todo el mundo se dividió, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también lo dice él, por ejemplo, con la idea de la población. Es decir, que la población va subiendo y hay como un crecimiento económico, pero luego hay un momento en el que la gente empieza a tener menos hijos y en el que la población empieza a caer y de golpe pues nos encontramos con una situación en la que nuestra sociedad se cae en pedazos. Entonces él dice que en ese momento, por lo menos en la sociedad de la que él está hablando, que digo yo que es la sociedad española, están llegando a este punto en el que la gente está empezando a pedir más derechos y en el que toda la élite se está rebajando al nivel de la población normal y de que la población normal sigue cada vez invadiendo más y más y más y más. Y entonces dice que habrá un momento en el que la sociedad como la conocemos caerá de por sí. Y entonces que estamos como al borde del desastre como civilización, básicamente. Y me pareció bastante interesante. Lo que pasa es que, claro, yo choco mucho con esa idea porque es que, o sea, habiendo nacido en el 2000 y viendo cómo está la sociedad ahora, gracias a Dios, por el momento, aunque claro, igual estamos más cerca que nunca, no hemos llegado a ese momento en el que él dice que la civilización cae sobre sí misma, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una calidad de vida que es muchísimo más alta de los años 40. Obviamente depende de las personas, pero de media en el mundo entero tenemos una calidad de vida mucho más alta de lo que lo tenía la gente en los años 40, como podría ser la generación de mis abuelos. Y en eso estamos de acuerdo. Y además, o sea, yo creo que hasta cierto punto él no veía, pero esta es mi impresión, porque como he dicho, sigo todavía muy al principio del libro, entonces igual cambia. Pero yo creo que él no llegó a predecir que cuando habría este crecimiento económico mundial, también habría una cierta élite que se volvería más rica que nunca. Porque ahora mismo, si cogemos el 1% de la gente más rica, son ricos que son mucho más ricos que ningún otro rico que ha habido antes. O sea, quiere decir, obviamente había gente que tenía sus palacios y sus sirvientes, etcétera, en la Edad Media, por ejemplo, o en China o en la India, etcétera, pero ahora mismo la gente que tiene esas cantidades de dinero, como puede ser Mark Zuckerberg o Bill Gates, etcétera, 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 que podrían ser naciones, es una cantidad de gente y un poder económico que nunca ha habido antes. Entonces, él asumía, por lo menos al principio, que todo el mundo va a recaer en un cierto nivel donde está toda la población. Pero luego no percibe esta idea de que va a seguir viendo una élite que va a ser aún más rica y va a tener aún más poder que antes. Lo que pasa es que me da la sensación de que también critica mucho esta idea de que igual hay como una nueva élite, pero no tienen la misma clase, el mismo intelecto, la misma educación y el mismo estilo de vida que tenían los de la élite antes, que en mi opinión da la percepción de que eran mejores. Porque él dice que ser parte de la élite no es solo el hecho de ser rico, como por ejemplo pasaba con los aristócratas franceses, sino que es también un cierto comportamiento intelectual. Entonces es no abusar de lo que está bien, no estar todo el rato distraído, por ejemplo, reflexionar, estudiar, educarse, hacerse planteamientos filosóficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces a él le da la sensación de que incluso esta nueva élite y toda esta nueva gente que está llegando tienen un nivel mucho más bajo de educación y de intelecto que el que tenían antes. Y en ese sentido yo creo que sí que estoy de acuerdo, porque pese a que nosotros ahora mismo tengamos mucha más educación de la que había antes, porque por ejemplo el cole es obligatorio o muchísima gente va a la universidad, muchísima gente se hace el máster, muchísima gente se hace doctorados, sacan su carrera, etcétera. No diría que la gente es más inteligente y la gente reflexiona más y la gente se hace planteamientos de identidad personal mucho más profundos. O sea, de hecho, yo estoy de acuerdo con el hecho de que yo creo que incluso estamos como cayendo al revés, ¿no? Porque, por ejemplo, algo como leer un libro
Antes solo lo podía hacer una serie de personas que eran muy, muy, muy cultas. Entonces los libros estaban escritos de manera muy compleja para un porcentaje muy pequeño de la población. Pero hoy en día te lees un periódico, por ejemplo, y está petado de faltas de ortografía, porque la gente habla mal, porque la gente no lee tanto como leían antes y porque la sociedad ha pegado una especie como de bajón a nivel de calidad. Entonces es como que todo el mundo tiene acceso a libros y todo el mundo tiene acceso a educación y todo el mundo tiene acceso a periódicos, pero como todo el mundo tiene acceso, es como que el nivel se ha rebajado y ya no eran los periódicos y los libros y la educación que podía percibir antes solo el 0,1% de la gente. Entonces, ese punto de vista sí que lo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, toda esta negatividad ante el hecho de que dice que, pues eso, que se está rebajando todo y que vamos a llegar al colapso de la civilización, etcétera. O sea, es que además no sé hasta qué punto, porque igual luego habla de una solución, ¿no? Pero en mi opinión, si alguien me dice un mensaje así, entonces es que la única solución es que tengamos que volver hacia atrás en el tiempo, en el que la educación y los libros y todos estos servicios se vuelvan un lujo otra vez y que solo lo tenga la élite y que luego el 99,9% de la gente esté como en el siglo XIX, que pasaban hambre y vivían en el campo y no sabían ni leer ni escribir. Lo que pasa es que eso tampoco me parece normal. Y yo creo que esto también lo puedo decir mucho porque la sociedad nos ha colapsado, como él decía, y hace casi 100 años desde la sociedad que él está describiendo. Y luego también ha habido como este choque en la sociedad comunista, porque yo la verdad es que la sociedad comunista no sé hasta qué punto se había desarrollado en los años 40. Yo creo que igual sí. No sé cuándo se ha escrito el manifiesto comunista. Pero bueno, yo diría que el comunismo en ese momento todavía no estaba tan, tan, tan desarrollado. Por ejemplo, un ejemplo perfecto sería en España durante la Guerra Civil, los republicanos había muchos que eran comunistas, no todos, pero había muchos que eran comunistas y hubo un gran choque con la derecha de España y el franquismo, etcétera. Y entonces, un país como China o Cuba y etcétera todavía no estaban, o Corea del Norte no eran totalmente comunistas, porque la guerra de las Coreas fue como en los años 50, en los años 60, si no me equivoco, fue cuando ya Mao Zedong empezó a tener más poder en China y tal. Entonces, no sé hasta qué punto tiene una idea 100% de lo que es el comunismo y si se había desarrollado en ese momento, pero no lo sé, la verdad es que eso no lo sé. Y nada, o sea, me parece bastante interesante. La verdad, nunca había leído un libro así. Así que bueno, ya os diré en una segunda parte qué tal me parece el final y tal. Es bastante cortito, la verdad. Y eso, que me parece que iba a estar escrito de una manera muchísimo más complicada, pero está bastante, bastante bien. Es bastante concreto y también me creía que iba a ser un lenguaje que no iba a poder entender del todo, porque, como he dicho antes, casi tiene 100 años este libro y aún así se entiende perfectamente. O sea, igual hay alguna palabra así específica. Había una que me pareció graciosa, pero no la tengo, la voy a encontrar. Ah, y habla de este concepto de hiperdemocracia, ¿no? Porque es cuando ya la democracia es el poder del pueblo. Y la hiperdemocracia es cuando ya el pueblo tiene más poder que los que están arriba del todo. Entonces es un concepto que es muy gracioso, sobre todo porque además ahora mismo nosotros no consideramos para nada que vivimos en una democracia del todo y hay muchísima gente que sigue quejándose de los políticos y tal. Y es gracioso ver que alguien como él sigue percibiendo que tenemos muchísimo más poder del que deberíamos tener la gente normal. Y ya está. Eso es todo mi razonamiento. Espero que os haya gustado. Creo que voy a seguir hablando de otros libros, pero voy a tener que ir a Luxemburgo para coger más, para hablar de libros que haya leído completamente. Este de aquí es Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Y a ver si puedo posar para la uña del pulgar. Y ya está, nada más. Pues eso, que tengáis un buen día y este es mi razonamiento y luego ya habrá una segunda parte en la que hablaré del final y tal y las últimas impresiones. Gracias a todos, que tengáis un buen día. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós.